Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar sensibles para cierta audiencia, por lo que recomendamos discreción. Además, las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente el pensamiento de Escucho Voces ni de su equipo de producción. En los años 70, un grupo de jóvenes se reunió en las arenas de Chilca, un desierto frente al Pacífico peruano. No buscaban fama ni titulares, esperaban confirmar un mensaje recibido en meditación. Lo increíble ocurrió: luces en el cielo, encuentros anunciados y una historia que ya lleva medio siglo. Desde entonces, Sixto Paz Wells ha recorrido el mundo hablando de contacto extraterrestre, del viaje a Ganímedes y de un mensaje para la humanidad. Hoy, en Escucho Voces, la psicóloga Bárbara Peñalosa conversa con él sobre los comienzos de su vida, los visitantes que asegura haber conocido y la dimensión psicológica de una experiencia que trasciende generaciones. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Mi nombre es Bárbara Peñalosa, soy psicóloga clínica y hoy tenemos a un invitado muy especial, don Sixto Paz Wells, investigador y uno de los referentes más conocidos a nivel mundial en torno al fenómeno del contacto extraterrestre. Sixto, muchísimas gracias por estar con nosotros y es un placer para nosotros estar contigo. Para mí es realmente lo grato, y además agradecerles el que se hayan hecho el esfuerzo de venirse hasta Lima, Perú, para entrevistarme aquí en casa. Bueno, antes de conversar, saludamos a quienes hacen posible este episodio. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Ahora sí, empezamos. Don Sixto, bueno, para quienes no lo conocen, por favor, ¿nos podría contar de usted, de su Claro que sí. infancia, niñez? Bueno, primeramente, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes de que yo naciera. Mi padre era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. A mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis, o sea, lo aceptaba como una cuestión de sentido común, lógico, ¿no? Me interesaba más a la edad de 17 años encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y en la religión pues todo es un misterio, o sea, no hay respuestas, todo tienes que aceptarlo por fe, o porque está así como está escrito. En la ciencia todo es una teoría, tampoco no hay nada muy consistente que digamos. Y estaba en ese momento de búsqueda cuando mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, y fui acompañándolo, o sea, por insistencia de mi madre realmente, porque mi madre decía, en esas reuniones de yoga van muchas señoras y todo, y no vaya a ser que le echen el ojito al papá. Entonces tuve que ir acompañando a mi padre, y ya conocía el discurso que él solía hacer de exobiología, de la posibilidad de vida extraterrestre. Pero me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó, y me enganché con el tema de la hatha yoga, la mantra yoga, meditación, y de pronto, siguiendo realmente toda la enseñanza del esoterismo y de la espiritualidad que ellos transmitían, pensé que de pronto podría encontrar las respuestas en mi interior, o sea, dentro de mí mismo. Y me puse a meditar, realmente puse
o sea, pude encontrar mucha paz interior. Yo creo también en gran parte por el apellido, ¿no? Paz. Pero no encontraba las respuestas. Entonces, un hecho sincrónico fue el que ocurrió a continuación. Y es que a comienzos del año 74 sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que es un poco la versión del Mercurio de Chile, en donde se decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos, estas ondas de radio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Hoy sabemos que comunicarse con ondas de radio sería lo menos eficiente, ya lo menos práctico, ¿no? Porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Entonces, imaginemos nosotros una civilización que se encuentra a 35 años luz de distancia en un planeta alrededor de una estrella, a 35 años luz. Si ellos se comunican con nosotros a través de ondas de radio, su mensaje se demoraría 35 años en llegar a nosotros, y si es que nosotros le contestamos, la respuesta llegaría después de 70 años. Así que imagínense qué poco eficiente la comunicación. Hola, ¿cómo estás? Después de 70 años, bien, ¿y tú qué tal? Entonces tiene que haber otra forma que permita enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado. Una comunicación más fluida. Así es, y en ese sentido, pues sale la noticia y mi padre organizó una conferencia en el seno de la Fuerza Aérea e invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Yo quedé fascinado con la conferencia. Se me abrió un horizonte completo, 180 grados de posibilidades. Y dije, de pronto, estos seres quizás tengan la respuesta a mis preguntas, de quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde vamos. De regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se trató, y se nos ocurrió poner en práctica lo aprendido en la yoga. Todo lo que yo aprendía en la yoga lo repetía con mi enamorada en aquel entonces, ¿no? Después mi esposa, la Marinita. Hemos estado 53 años juntos, o sea, 46 años de matrimonio más 7 años novios. Ella falleció hace 2 años atrás. Ha sido el mejor amigo que he tenido. Y me sigo comunicando con ella en sueños. En sueños me visita. A partir de que acepté el hecho de que ella tenía que trascender, pues estaba bastante enfermita, pues en sueños me dice que la está pasando bomba, que el otro lado es estupendo, que está mejor de lo que pensaba. Qué tranquilizador. Y entonces eso es maravilloso, porque incluso había escrito un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. Pero bueno, el asunto es que este médico planteó una serie de posibilidades y a nosotros se nos ocurrió hacer las prácticas de la yoga, de respiración, relajación, concentración y meditación, para intentar tener un contacto extraterrestre. Y como digo, para mí, más que para ver ovnis ni nada, era para escuchar el punto de vista que estos seres podrían tener sobre esas preguntas esenciales para mí. Entonces, la noche del 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, en la casa de mis padres, que estaba cerca del malecón, ¿no? Porque Lima se encuentra sobre un balcón, sobre un acantilado que da hacia el mar. Entonces, la casa de mis padres justo se encontraba, ya no existe esa casa, pero se encontraba pues al frente del acantilado. Entonces ahí nacimos, crecimos, y allí intentamos recibir la comunicación y recibimos un supuesto primer mensaje extraterrestre. Todo esto en familia. Sí, todo en familia, mi madre, mi hermana y yo. Entonces los tres lo intentamos. Y yo sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de poner por escrito lo que estaba captando en mi mente. O sea, sentía como que me estaban hablando. Entonces cuando escribí, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo de inmediato pensé que era un mentalismo, que era un afloramiento de su consciente, la imaginación, porque hacía solo 2 años atrás que un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Yosib Ibrahim, había publicado el libro Yo visité Ganímedes. Entonces dije, no, pues esto es el ambiente de mi padre. Yo no había leído el libro, pero sí, todo eso estaba en el ambiente y lo había escuchado y todo. Bueno, entonces no lo tomé muy en serio. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento y éramos unas 20 personas, porque se corrió la voz inmediatamente. Y bueno, intentamos recibir nuevamente el mensaje, nuevamente recibí, a pesar de que yo estaba como predispuesto en contra, pensando que era imaginación. Y les pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque realmente
toda la costa del Perú es desértica y solamente hay 52 ríos que no necesariamente tienen agua todo el tiempo. Entonces se forman como pequeños oasis. Lima es un oasis, pero tú vas un poco más al sur, un poco más al norte, es desierto total, es como el norte de Chile, es desértico, desértico. Entonces aquí es fácil quedar aislado, o sea, te vas un poco al sur y ya no hay nadie, ¿no? Entonces te metes entre los cerros y estás aislado. Entonces nos citó para que fuéramos al desierto, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Entonces yo estaba convencido que no íbamos a ver nada, pero fuimos, y la ventaja de tener un padre astrónomo es que él nos había explicado todo lo que se puede ver en el cielo, meteoritos, refracción de luz, inversión térmica, nubes caprichosas, todo lo que se podía Tenía ver. ese conocimiento a mano. Entonces difícilmente nos podían dar gato por liebre. Entonces llega el día de la cita, la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó en la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir de entre los cerros una luz. Era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, y desde allí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de las 20 personas que fuimos. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros, ingenuamente queriendo esconderse detrás mío, me decían: Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Tenían Decía, mucho pero yo no miedo. sé ni cómo funciona esto, ¿no? Lo último que hubiera imaginado que fuera real. Y todos, ya no solo yo, todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Entonces, al cabo de unos minutos se elevó y se marchó a gran velocidad. Entonces saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo? Entonces llegué a pensar de que, como del espacio, pues no se ve que los países sean diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. Ellos creían que habían bajado pues en Estados Unidos, en Alemania, y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces le contamos a mi papá, que era el científico, y mi papá se rió. Y entonces nos decía: ¿ustedes creen que seres extraterrestres van a cruzar el universo entero para comunicarse con un grupo de muchachos, ya te digo, de adolescentes y todo? Y se irían directamente a la NASA, se irían directamente a Moscú, ya, o buscarían un grupo de sabios chinos para hacerles alguna revelación, pero no para perder el tiempo con usted, por favor, pues, ¿no? Entonces mi padre pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y les pedimos a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. A regañadientes mi padre aceptó acompañarnos al desierto, al sur, y vino acompañado de los militares y la familia de los militares, y apareció un objeto en forma de cilindro, como unos 150 metros de largo, detrás de los cerros, cuando estaba atardeciendo, ya era más o menos entre las 6:30, 7 de la tarde, y apareció el objeto. Wow. Pero era visible, espectacular y todo. Mi padre quedó fuertemente impactado, decía: no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. Qué injusto. Entonces, ya al mes éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Mi padre guardó silencio con respecto a lo que había visto. Él y los militares dijeron: mejor no digamos nada porque nos vamos a desacreditar. O sea, en el año 74 hablar de estas cosas era ponerse realmente en ridículo. Entonces, el grupo fue creciendo mucho. 1 o 2 veces al mes nos invitaban para salir al desierto, salíamos y aparecía a veces un objeto, o ese objeto se dividía en varios, o soltaba un racimo de pequeñas esferas, que son lo que nosotros llamamos caneplas o Foo Fighters, son como drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia. Ya para junio del 74, o sea, habían pasado desde los primeros mensajes, pues, 6 meses, estos seres nos dijeron a través de los mensajes: a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo, que ya había crecido mucho, éramos 60 o 70 personas y todos íbamos a las mismas salidas, no les gustó que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán, pues no manda marinero, por algo será. Totalmente. Entonces nos fuimos, los 7, me tocó estar en el primer grupo de 7, fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, íbamos a un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Habíamos tenido muchos avistamientos en ese lugar. Entonces íbamos caminando, íbamos en bloque, estaba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Entonces, ¿cuánto no sería mi sorpresa cuando me doy la vuelta a buscarlo y a buscar a los demás, y estaba solo, y ya estaba en la mina? Y recién habíamos empezado a caminar.
Entonces, como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, estoy hablando de junio de 1974. Entonces, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y de pronto veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro y como que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo me puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y ya me olvidé de cómo es que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar el resto para que viera eso. Empiezo a correr y esa sensación como que corres y no avanzas, o sea, una sensación muy desagradable, ¿ya? Y además como que me estaban mirando, como que tenía una mirada pegada a mi espalda. ¿Sentiste miedo? Terror, o sea, no era miedo, era terror, ¿ya? Entonces, pero llegó un momento en el cual la sensación de que me miraban era tan fuerte que me detuve, me he girado y del domo luminoso salió la silueta antropomorfa, humanoide, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades de alguien con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Y yo dije, ni hablar. Entonces me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar, un miedo tremendo. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden. O sea, que me decían, ven. Y yo dije que ni hablar, porque digamos, nos había invitado 7 personas, yo estaba solo, y no me atrevía a acercarme. Además, en las películas se les ve tan mal a estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo raro ahí, ¿no? Entonces ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ven. Una cosa más hospitalaria. Así, y yo dije, no, gracias, siga nomás. Así que este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, 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 ahora sí, ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio. Porque dije yo, después nunca más voy a tener una oportunidad como esta. Así que traté de avanzar como pude y cuando estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Entonces dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y ya me arrepentí tarde de haberlo hecho, porque sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como 1,80 m, un poco más alto que yo, robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Poco pelo, pero lacio y oscuro, que le caía detrás, y daba la impresión realmente como si fuera un coreano, un mongol, un oriental. Tenía un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo al principio, pero todo mentalmente. Y me dijo que esto que yo había atravesado era un centra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos. El tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que de canto el centro era escasos milímetros, era una raya de luz, y yo salí de la nada, según me contaron mis compañeros. Ahora, ¿qué fue lo que yo vi en el otro lado? O sea, dentro de la luz, él me pidió que lo acompañara y hemos ido caminando y casi instantáneamente hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Ahora, sí podía respirar. Él me explicó de que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente el subsuelo de las lunas de Júpiter, y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en 1974
Era ridículo. Una locura. Porque según los científicos, el único lugar con agua en el universo era la Tierra. Hubo que esperar hasta el año 2006, que se envió la sonda Cassini a la luna de Saturno y se descubrió que una pequeña luna de 500 kilómetros de diámetro, que era Encelado, tenía geysers que lanzaban agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Y se congelaba en el espacio y Saturno tomaba esa agua congelada y formaba el anillo E. Es el anillo característico, el mayor de todos los anillos que tiene Saturno. Entonces, pero en aquel entonces, pues, el único lugar con agua era la Tierra. Entonces, decir, y sostenerlo y todo, y con burlas y bromas y todo, porque siempre se han burlado de las cosas que nosotros decimos. Y con el tiempo, la ciencia lo ha demostrado. ¿Ya? En el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó, y salió en primera plana de los periódicos, océanos tan grandes como la Tierra, debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Inmediatamente todas las cadenas noticiosas a nivel internacional se comunicaron conmigo aquí a la casa diciendo, don Sisto, usted siempre lo ha dicho, sí, ustedes siempre se han burlado. Y ahora resulta que era verdad. Bueno, el asunto es que pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos. Ellos no son endémicos de ahí, no son originarios de ese lugar. Ellos vienen de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar, entre 300 y 500 años luz. Y han llegado hace miles de años los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Y son alrededor de 60 razas, según ellos. Según 60 razas extraterrestres las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. Y hay seres de aspecto zoomorfo. Seres que parecen reptiles, seres que parecen aves, seres que parecen insectos, seres que ni siquiera apariencia física tienen. O seres que pueden asumir cualquier apariencia, que no son como lo estamos viendo. Y hay otros de apariencia humanoide. Y no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos, ya que según ellos, nosotros somos siembra de vida extraterrestre, somos semillas estelares. Me llevaron a conocer sus invernaderos, pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos. En el año 74, ¿quién hablaba de cultivos hidropónicos y aeropónicos? Nadie, no. Y eso está publicado, ¿ya? Porque tengo 21 libros publicados a lo largo de estos 52 años de contacto. Sixto, ¿y Sí. por qué crees que te llevaron para allá? Bueno, primeramente, por culpa de mi papá. ¿Cómo es O eso? sea, porque realmente si había alguien escogido, señalado, programado, era mi papá, no éramos nosotros vinimos de rebote. O sea, acá en el Perú decimos de chiripa. O sea, vinimos ya te digo, así como cuando juegas billar, golpeas uno y entra otro, pues así. Porque mi padre, pues obviamente, de tener una experiencia como esta, difícilmente a nivel científico, a nivel académico, a nivel profesional y todo, se hubiera atrevido a decirlo. Pero nosotros, sus hijos, donde él había sembrado semillas realmente de conciencia abierta, de todo, pues nos resultó más fácil. Y jamás me hubiera imaginado que 12 años después sería invitado a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar sobre el mensaje del contacto extraterrestre ante personal acreditado de Naciones Unidas y delegaciones diplomáticas. Me hubiera resultado más difícil creer eso que creer que el contacto era posible. Ahora, ellos me mostraron una especie como de pantalla de gas suspendida del aire. Hoy día le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en aquel entonces para mí era una pantalla como de gas en el aire, ya una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Y él, o sea, lo que ellos me dijeron es que así como una persona tensa y angustiada, deprimida y estresada, puede producirse un infarto, una psoriasis, una úlcera, o puede atraer sobre su vida situaciones negativas justamente por la misma negatividad en la que viven. Miles de millones de seres humanos angustiados, deprimidos y estresados. Estamos creando un estado mental colectivo tan negativo que estamos atrayendo como si fuera un imán la posibilidad que un asteroide o un cometa choque contra la Tierra. Pero quizás el mensaje más interesante es que él me dijo que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Claro. Que si nosotros conseguimos una masa crítica, o sea, conseguimos que muchas personas comiencen a pensar en positivo, podemos incluso hasta el choque de placas tectónicas, o sea, la dinámica realmente del planeta, que hace que países como Chile, como Perú, estén continuamente sujetos a terribles terremotos, producto o sea, lo que es la subducción, o sea, la placa de Nazca se mete debajo de la placa del continente. O sea, es algo que, querámoslo o no, va a seguir ocurriendo. Pero podemos hacer de que sea lo menos traumático posible. ¿Pero cómo? Pues la mente humana es creadora.
Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Bueno, eso fue lo que me dijeron y me pareció muy bonito, me pareció divertido, interesante que fuera un mensaje tan positivo. Reitero, fueron como 4 o 5 días. Cuando yo volví, para mí habían pasado 4 días, pero aquí eran 15 minutos. 15 minutos. Esa experiencia salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, el primer periodista español que nos acompañó a un encuentro programado previa cita ese mismo año 74. Y es un capítulo completo que él le dedicó a los Cendras. Y así salió publicado a fines del año 74 o comienzo del 75. 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Cuando de pronto, pues vieron una luz, era de madrugada, que descendió en una colina. El cabo Valdés, muy valiente, le dice a los soldados, que todos eran jóvenes, ustedes quédense aquí, ya, y cúbrame, yo voy a ver de qué se trata. Y él fue y penetró en el interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, el mismo tiempo que yo estuve dentro del centro, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, o sea, ellos lo vieron entrar, pero no lo vieron salir. Apareció en medio de ellos con las barbas crecidas de varios días y el reloj en fecha ahora adelantado en 5 días. Pero esto fue 3 años después de experiencia nuestra que está publicada. ¿Y tú te enteraste de esto porque te contactaron? No, es que Patricio Bañados, ya es uno de los grandes periodistas de Chile, sacó una serie de documentales de investigación OVNI, ya, y sale toda la experiencia del cabo Valdés. Aparte, pues también la noticia pues salió en los periódicos, pero que te digo, en la página número 8, debajo ahí Claro. de cualquier cosa, como para que nadie la lea, ¿no? Ya, pero había trascendido. Aparte, mi padre, como estaba muy vinculado con algunos de los más importantes ufólogos de Chile, pues también una vez que salió la información se la pasaron a mi padre, ¿no? Entonces, había muchas formas para que te llegara la información, pero era interesante ver cómo la misma experiencia que tuvimos nosotros la tuvo el cabo Valdés. Qué impresionante. ¿Y qué cambios personales y vitales sentiste a partir de ese entonces? Pues realmente mi familia, o sea, mi madre, mi enamorada en aquel entonces, que después terminó siendo mi esposa, pues me decían que yo era otra persona, que era totalmente diferente. O sea, mis compañeros del colegio, de la universidad, ya cuando nos encontramos y todo, ya con tantas cañas encima y con tantos años que han pasado, ya me dicen, Sixto, eres como si fueras otra persona. O sea, yo pienso de que no es que estoy poseído por una entidad ni nada por decirlo, sino simplemente cuando uno vive una experiencia tan traumática, no en el sentido negativo, pero sí algo tan fuerte, tan intenso, que hace un corte. Te cambia todos los parámetros, te hace que veas la vida totalmente diferente, porque no solamente tuve la oportunidad de acompañarles a través de Portal de Luz, o sea, al mes y medio la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes, y no solo yo, todos mis compañeros. Y después mis compañeros y compañeras también entraron a los Cendras y vieron las mismas experiencias que yo. Sino que años después, mi esposa, la Marinita, recibe un mensaje psicográfico en el cual estos seres me invitaban a subir al interior de una nave. Entonces fui al desierto de Chilca en compañía de otras personas, la nave apareció y a través de unas de luz me subieron dentro de la nave, y dentro de la nave me explicaron una serie de cosas como, o sea, mi formación en la universidad es en historia y en arqueología, es lo que yo estudio. Y precisamente lo que ellos me contaron es el plan cósmico, o sea, ¿por qué vienen ellos a la Tierra? ¿Quiénes somos nosotros para ellos? ¿Quiénes son ellos para nosotros? ¿Y por qué vienen? Entonces, según ellos, nosotros somos siembra de vida extraterrestre, somos semillas estelares, somos aquí a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. O sea, a través de ellos encontré las respuestas a mis preguntas. ¿Quiénes somos? Somos polvo de estrellas, somos semillas estelares, estamos hechos de lo mismo que están hechos ellos y de que están hechos las estrellas. ¿De dónde venimos? O sea, la fuente primordial, ya el universo continuamente se recicla, ha habido universos anteriores, ya, y y aunque dure, pero miles de millones de años, en algún momento ya se va a enfriar o se va a compactar y se va a desaparecer y se va a reciclar, como se recicla todo. Pero de todo eso
la experiencia de todos los seres que habitamos, ya los planetas, porque hay cientos de miles de millones de galaxias y de planetas y de todo, pues toda esa experiencia contribuye, nutre a la conciencia universal. O sea, cuando le hemos preguntado a los extraterrestres si ellos creen en Dios, ellos nos dicen que si Dios no existiera, habrían que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio y todo estaba comprimido, primero, ¿quién lo comprimió? Y segundo, ¿quién lo descomprimió? Porque cuando tú tienes, pues, sipiado o tienes comprimido un programa, tienes que darle un comando de voz o tienes que darle al teclado. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Entonces, esa conciencia universal o esa supraconciencia que engloba la conciencia de todos, a falta de mejor definición, es Dios. O sea, obviamente lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, y que está en nosotros y nosotros estamos en él, pues, es una cuestión de lógica, sentido común. Aunque el sentido común no es el más común de los sentidos, así que hay mucha gente que es bastante obtusa, pero bueno, cada uno puede creer lo que quiera. Y la ventaja es que a lo largo de estos 52 años de contacto, en donde ellos nos han dicho o sea, nos han compartido información extraordinaria. Por ejemplo, ellos nos dijeron en el año 74 que cada 26.000 años del centro de la galaxia llega un pulso de luz violeta, que es una energía que genera mutaciones, transformaciones y cambios de todo tipo. Que cada 26.000 años, sí o sí, se va a dar un drástico cambio climático. O sea que, según los extraterrestres, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es cíclica y cósmica, y procede de esos pulsos, emite el centro de la galaxia. Según los científicos, esto es imposible, porque el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, y de un agujero negro nunca sale nada. Bueno, no salía nada. Hasta que en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y eso está publicado del año 74, en mi primer libro, Los guías extraterrestres. ¿Ya? Entonces, ahora, antes éramos unos ridículos ignorantes diciendo tonterías. Ahora la ciencia lo dice y eso es verdad, pero lo nuestro no lo cuenta, ¿no? Solamente cuenta lo que dice la ciencia, ¿ya? Y entre otras cosas también que nos dijeron ellos ya en el año 74, es que sí llegaron a la Luna, pero que no fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que fueron los rusos. Que los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante en la carrera espacial. Que ellos colocaron al primer satélite, el Sputnik, colocaron al primer animalito dando vueltas, ya, la planeta Laika, al primer astronauta circunvolando el planeta Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y el regreso se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta a último minuto se diera un tortazo. Entonces hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin, que hizo el viaje perfecto recién para promoverlo. Entonces, 3 años antes, y eso nos lo dijeron los extraterrestres, ya 3 años antes de que llegaran los norteamericanos, habrían llegado los rusos a la Luna. Pero les fue tan mal que prefirieron no decir nada. Claro, y tanto mito. En el año 2016, la BBC de Londres tuvo acceso a documentos recientemente desclasificados de la ex KGB que demostraban que los rusos llegaron a la Luna con una nave robótica en el año 66, 3 años antes, y al poco tiempo habrían aterrizado con una nave espacial, pero unos astronautas rusos murió, el otro se volvió loco por lo que vio, y el tercero dijo, mejor me regreso. Así que el tiempo no pasa por gusto y todas las cosas que ellos nos han dicho se han venido corroborando y verificando. Actualmente también la NASA ha considerado que esa radiación que está viniendo del centro de la galaxia, que ha llevado al propio Stephen Hawking, que ya falleció lamentablemente, a cuestionar qué hay en el centro de las galaxias, si son agujeros negros, si son agujeros blancos, o cómo se comportan realmente los agujeros negros. Y todo por justamente esta radiación. Y es que esa misma radiación, ese pulso, hace 26.000 años fue el verdadero responsable de la extinción masiva de los mamuts, que a pesar de que estaban protegidos, porque eran mamuts lanudos, para cambios drásticos de temperatura, sin embargo murieron congelados súbitamente. Así que
más allá de las informaciones alucinantes, delirantes, de que uno tuvo un contacto, que vio a los extraterrestres, que subió una nave, es toda la información que ellos han venido dando y que con el tiempo se ha ido corroborando científicamente. Wow. Sixto, ¿y cuántas razas nos visitan? 60. 60 Según lo que razas. ellos nos dicen, 60. De las cuales, como digo, hay un grupo de seres que son de apariencia humanoide, desde 4 metros de altura hasta de 10 centímetros. Según los extraterrestres, en último mensaje nos lo han dicho, los que tienen solo 10 centímetros y vienen en navecitas chiquititas también, ya vienen de Epsilon Eridani. Ya de ahí están viniendo estos seres chiquititos de 10 centímetros. Y hay otros de 4 metros de altura. Hay unos, ya hay extraterrestres de raza negra, de raza blanca, roja, amarilla, verde, grises. De los grises, que son entre también las civilizaciones más avanzadas, se han hecho clones, ¿ya? Y muchas civilizaciones extraterrestres tienen esos clones como si fueran el robot de moda, pero son androides biológicos. Por eso, incluso en naves que se han estrellado en el planeta, que no se han estrellado por mero accidente, sino que han sido derribadas por otras naves que están cuidando de la Tierra, de quienes no vienen con buenas intenciones, pues los que se han rescatado son estos seres grises, chaparritos, cabezones, ¿no? Con ojos grandes. Sí, así es. Y que parece como un niño, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje central que crees que quieren entregar a la humanidad? El mensaje es que el planeta Tierra murió hace 1.200 millones de años, producto de impactos de lluvia meteórica y de estos pulsos de luz violeta que generan todo tipo de mutaciones. La Tierra no lo soportó y hace 1.200 millones de años el planeta se destruyó totalmente, desapareció, se hizo polvo. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización como para viajar a través del tiempo y del espacio. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones recibe la autorización para viajar a través del tiempo y del espacio. Pliegues cósmicos, portales interdimensionales, llegan a la Tierra antes que la Tierra muera e impiden de que muera. Y crean un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según ellos, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. En el libro que escribí, que se llama, o sea, uno de los 21 libros, como decía, que se llama Contacto Interdimensional, ahí menciono que ellos en la nave me dicen ya que nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal. Decir eso en el año 86 es ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que tiene un programa de televisión en Discovery Channel, declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Pero nosotros lo canalizamos y lo recibimos antes y lo dijimos. Y en aquel momento dijeron que estábamos realmente locos. Más que locos, o sea, que habíamos pasado por la universidad, pero realmente nos habían estafado, ¿no? Así que, pues el tiempo no pasa por gusto. Y eso es lo que le da credibilidad, pues, a la experiencia del contacto nuestro. Y por eso también, con esa credibilidad, hemos podido convocar a la prensa 11 veces a lo largo de estos 52 años. O sea, ha habido otras 8 veces más en que nos han acompañado periodistas en encuentros programados. En esas ocasiones nosotros no hemos invitado a la prensa se ha invitado sola. Se han enterado de que estábamos de salida y nos Solo han caído llegado. tipo paracaidista. Ya, pero las 11 veces que oficialmente nosotros hemos invitado a la prensa, ellos han aparecido. Y hay un adagio popular que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. Claro. ¿Por qué lo hemos hecho tantas veces? Porque para nosotros mismos es más que importante verificar que sigue siendo verdad. Que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es una esquizofrenia, un delirio o el juego de la imaginación. Y sobre todo por la responsabilidad de las cosas que tú transmites. Totalmente. O sea, porque nosotros estamos hablando de la vida y la muerte según los extraterrestres, estamos hablando del futuro planetario, estamos tratando de sembrar esperanza. Y me ha tocado cuando he estado en programas de la televisión de Chile, ¿ya? Que de pronto habían 2 videntes rusas que habían anunciado que se venía el megaterremoto para el sur y el centro de Santiago, el centro de Chile, ¿ya?
Y me dice, y don Sixto, ¿usted del tema de los ovnis qué dice? Que no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar? Pero está evidente, son, han acertado mucho y todo. Ya, ¿cómo puede ser que usted diga que no va a pasar? Primero, yo no soy nadie, ¿ya? Pero lo que les estoy diciendo, que no va a pasar nada, es porque hay muchísima gente aquí en Chile, o sea, en este momento estaba ya en Chile, ¿ya? Que están orando, meditando, en escuelas esotéricas, grupos de meditación, en religiones, en grupos de contacto extraterrestre, y todos están tratando de crear un estado mental colectivo positivo, por lo cual les puedo asegurar que no va a pasar nada. No, pero ellas han dicho que en tal fecha va a pasar. Pues no va a pasar, y no pasó. Que es un poco lo que venías Y mencionando. después ya no me invitaron al programa, porque como que el interés de los medios de comunicación es de alborotar el ambiente, meter angustia, tener a la gente enganchada, no con temas positivos, sino siempre tratando de buscar la parte negativa. Y eso es verdaderamente también parte del fracaso de los medios de comunicación. O sea, la gente está buscando siempre otra alternativa, otro tipo de información o informaciones alternativas. Sí. Y bueno, ¿Cuál fue el último contacto que tuviste con ellos? pues ha sido anteayer. Anteayer hemos estado, pues yo estoy todo quemado por el sol y todo porque hemos estado en el desierto. Ya fuimos más o menos unas 100 personas. Y hubo avistamientos, hubo sendras, pues esos portales dimensionales, ¿ya? O sea, entraron 2 grupos de 12 personas cada uno, a pesar de que éramos 100, pero solamente entraron 2 grupos de 12 personas. Y se recibieron mensajes interesantes con respecto a lo que está pasando a nivel mundial, con respecto a este objeto 3I Atlas, ¿no? Que este tercer objeto interestelar, ¿no? Después del Borisov, después del Oumuamua. ¿Ya? Entonces, porque nosotros aprovechamos para preguntarles de todo. Y lo más interesante es que esos mensajes siempre vienen pues con el apoyo y la presencia cercana de ellos. Y ha sido anteayer, nada más, el sábado, en la noche. ¿Y algún mensaje que quisieras destacar de ese último que encuentro? van a haber, o sea, antes que el año termine, van a haber cambios muy positivos que van a afectar a las 3 grandes potencias mundiales. O sea, estamos hablando Rusia, Estados Unidos y China. O sea, cambios tan fuertes, pero que van a traer consecuencias muy positivas. Y ellos dicen que va a ser antes de que el año termine, así que, pues, ¿por qué no pensar que va a ser así? Todos tenemos que contribuir para que sea así. Mencionaste el tercer objeto interestelar. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? Bueno, primeramente hay cantidad de objetos que están ingresando en nuestro sistema solar y los gobiernos siempre han tratado de ocultarlo, de mantenerlo, podríamos decir, en secreto, porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y un control sobre el resto. Justamente cuando la gente me pregunta por qué se ha venido ocultando el tema OVNI, primero porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. En el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. Sí. ¿Para qué existen fronteras? ¿Para qué existen militares? Si es una coladera. Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, esto obligaría a que todos los países del mundo nos unamos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si nos unimos entre todos, ¿no? Si todos nos llamamos Chile, o todos nos llamamos Estados Unidos, o todos nos llamamos Tierra, al final, pues lo importante es que si desaparecen las fronteras, desaparece la deuda externa, porque no habría quién debiera qué a quién, ¿no? Entonces, no creo que al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, al Club de París les vaya a convenir que desaparezcan las fronteras y desaparezcan deudas que son también imposibles de pagar y que además nunca llegaron realmente a ayudar a los países, ¿ya? Sino se fueron al bolsillo de los políticos corruptos que los negociaron y que a la vez eran empleados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todo eso, ¿no? Entonces, todo eso desaparecería. Ahora, ¿qué pasa también si estos seres como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos, de minerales, que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. Claro. Y
¿cómo quedan nuestras religiones? Pésimo. O sea, ¿por qué si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad? Nunca nos dijeron que teníamos hermanos en otros planetas. O sea, si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no sabían? ¿No que estaban en contacto con el jefe? Entonces, pues ahí, o sea, el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso es radical. En el año 2019 hubo una filtración de documentos secretos del Pentágono que llegaron al National Geographic. National Geographic es una revista científica, jamás toca temas de ovnis. Y sin embargo, en su número de marzo del 2019 salió el titular, ¿no? We are not alone. Nosotros no estamos solos. No, are we alone? O sea, ¿estamos solos? No, no. O sea, no como pregunta, sino como afirmación. Y pusieron los documentos que se filtraron, que alguien robó, que se entregaron del Pentágono. Y esos mismos documentos llegaron al Washington Post y salió publicado en primera plana del Washington Post. Los ovnis existen y ya no se puede negar el hecho. Entonces, se produjo tal escándalo Medios muy que autorizados. hubo que hacerse una audiencia pública ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos y el Pentágono. A ver, ¿estos documentos son reales? Sí, son reales. ¿Y por qué los han ocultado? Porque consideramos que no era conveniente pues darlos a conocer y todo. Bueno, ahora van a tener ustedes que hablar de esto. Vino lo de la pandemia, ya no se pudo hacer mayor cosa, pero después de pasar la pandemia se han vuelto a hacer una serie de audiencias públicas. En el mes de marzo, en el mes de fines de mayo del año 2003 se hace una nueva audiencia y se cita a todos los altos mandos, o sea, a todos los directivos de la NASA, y se les pregunta, por parte del Senado, ¿ustedes investigan o no investigan el tema OVNI? Y dijeron, bueno, sí lo investigamos, lo que pasa es que no sabemos lo que estamos viendo, no sabemos qué es, no tenemos parámetros para poder entender el fenómeno. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, sí sabemos, la NASA sí sabe, son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo, que han sido videograbados, fotografiados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, y esas imágenes, esos videos están colgados en la página web de la NASA. O sea, lo que pasa es que la gente pierde el tiempo en TikTok o pierde tiempo en otras cosas, ya, pero hay páginas científicas que valdría la pena que estén escudriñando y se van a encontrar realmente con todo eso, ¿ya? Entonces, y lo que dijo Sean Kirkpatrick fue avalado por Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard, o sea, el más importante astrónomo en la actualidad de Harvard, y él dijo de que todo lo que decía Sean Kirkpatrick era cierto, era tal cual, y que él mismo estaba haciendo una expedición con científicos, o sea, una expedición multidisciplinaria, iban a hacer una inmersión en el Océano Pacífico, frente a Papúa Nueva Guinea, ya que un ovni, un objeto interestelar, que había entrado de fuera del sistema solar, se había chocado contra el mar. Y los capitales, o sea, los fondos que se estaban utilizando para esta investigación, ya eran todos privados, porque si fueran de públicos de algún país, inmediatamente iban a frenar la investigación. Entonces ellos descendieron a más de 400 metros de profundidad y encontraron 725 férulas, esferas de platino, de titanio, con una gran concentración de uranio, o sea, mayor del que hay en nuestro sistema solar, por lo cual son de origen interestelar. Entonces, están llegando una serie de objetos de fuera del sistema solar y ahora ya no se puede ocultar como antes se ocultaba, porque quienes controlaban los radares, quienes controlaban a los científicos en los gobiernos, ahora ya la información está filtrándose por todos lados. Entonces, ahora en el mes de julio, pues se informó que los telescopios justamente en Chile habían captado la presencia de un objeto que estaba entrando por la órbita de Júpiter y que venía de fuera del sistema solar. Le llamaron 3I Atlas, tercer objeto interestelar, pues captado por los telescopios Atlas. Y este tercer objeto ya es un objeto que dijeron, no es un cometa. Y no se comporta como un cometa. Bueno, es un asteroide, tampoco se comporta como un asteroide. Está emitiendo dióxido de carbono como si tuviera una población cercana al 1.000.000 de individuos respirando dentro del aparato. Tiene luz propia. La gravedad de los planetas no lo afecta. Entonces no es un cometa, no es un asteroide. Los científicos no saben qué es. Pero eso no puede ser una nave extraterrestre. ¿Por qué? Porque no puede ser. Entonces Avi Loeb dice, hay un gran porcentaje
de posibilidades de que realmente sea una nave extraterrestre. ¿Ya? Ahora, no debería preocuparnos mucho lo del 3i Atlas. ¿Por qué? Porque ya la misma NASA reconoció que hay objetos ya gigantescos están orbitando alrededor de la Tierra, claro, y que están siendo observados en nuestro mundo. A fines del año pasado, del año 2024, y hasta el mes de marzo del año 2025, ha habido una oleada de avistamientos ovni en Estados Unidos tan masiva, que en 20 estados de la Unión Americana se han registrado objetos voladores, pero ya de una forma descontrolada. O sea, es impresionante. O sea, que esto no está disminuyendo, está aumentando. Y la última audiencia pública que ha hecho el Senado norteamericano ha sido ahora el 9 de septiembre. Y los militares de alta graduación que han intervenido y todo, todos han declarado que el gobierno norteamericano ha escondido evidencias, pruebas y hasta ha destruido evidencias. Lo están diciendo bajo juramento delante del Congreso norteamericano. Entonces, el legislativo ya concluyó de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pero el Ejecutivo no quiere aceptarlo. ¿Por qué? Porque obviamente pues perdería control ya o... Una gran crisis. O sea, su imagen realmente se deteriora. Claro. Y aparte tienen que responder por todo lo que se ha venido ocultando, y ha habido hasta incluso gente que ha sido asesinada para guardar silencio con respecto a estas informaciones. Sixto, ¿te aventurarías a hacer un análisis geopolítico de la situación actual mundial considerando las influencias extraterrestres? Naturalmente que sí. Según los extraterrestres y esa historia que ellos me contaron ahí dentro de la nave, hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. O sea, lo que nosotros conocemos como Orión o como conocemos como Pléyades. Entonces, los seres de Orión eran seres de 3,5 metros de estatura con cola, con apariencia de reptiles. Y muy inteligentes, muy evolucionados. Y por otro lado estaban los pleiadianos, seres de apariencia antropomorfa, humanoide. La idea de estos seres era observarnos, o sea, nosotros somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Entendamos de que las civilizaciones extraterrestres han avanzado mucho tecnológicamente y a nivel mental, a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, considerando que todo eso es como muy básico, como muy primitivo. Y con el tiempo se han dado cuenta de que ellos han llegado a un nivel de evolución en el cual se han estancado porque no son capaces de manejar las emociones y los sentimientos, porque en algún momento las dejaron de lado. Entonces, la idea de experimentar en nosotros, y no solamente la Tierra fue seleccionada junto con otros 7 planetas más, o sea, 8 en total, planetas que no tenían futuro, planetas a los que se destruyeron en algún momento y a los que ellos llegaron viajando a través del tiempo y el espacio, a través de estos pliegues cósmicos. Entonces, la intención de ellos era venir, experimentar, observarnos, y una vez que ellos extrajeran toda la información que a ellos les interesaba, nos iban a resetear. Nos iban a hacer desaparecer, como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiéramos sido. El problema es que en contacto con nosotros, los egos, o sea, los sentimientos, las pasiones, los han afectado a ellos, a tal punto que estos seres reptilianos se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, se pelearon entre ellos. Algunos sintieron envidia al ser humano de que fuéramos una especie de versión corregida y mejorada de ellos. Otros, por el contrario, tuvieron temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Mientras que los pleiadianos, por el contrario, desarrollaron tal nivel de empatía con el ser humano que se enamoraron del ser humano. Y es el mito de Prometeo, que Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo a los humanos. Y es exactamente lo que hicieron los pleiadianos. O sea, los pleiadianos, para asegurarse de que la humanidad no fuera reseteada, a pesar de que éramos un tiempo alternativo, paradójico, al margen del tiempo real del universo, ellos se hibridaron con seres humanos de la Tierra. Es lo que dice el capítulo 6 del Génesis: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas las antiguos héroes de antaño, ¿no? Es lo mismo que se habla en el mito de la mitología griega, de que Zeus tenía pues a sus aferes amorosos con mujeres mortales o con ninfas, y de ahí salían semidioses, ¿no? Hércules, Perseo y todo ese tipo de gente. Así que y todos los pueblos de la tierra hablan justamente, hasta la nobleza europea
se trata de justificar a sí misma la sangre azul por ser un poco herederos de los dioses, y esos dioses eran seres que vinieron del cielo y se hibridaron con seres humanos en la tierra. Entonces, cuando los Oriones se dieron cuenta que habían metido la pata hasta el cuello, ya que habían hasta generado tensiones muy fuertes entre ellos, quisieron cancelar el proyecto del plan cósmico para con la Tierra. Los pleiadianos, por el contrario, quisieron que continuara el proyecto, entonces se pelearon entre ellos, y eso es lo que hoy día se conoce como las guerras de Orión. En la mitología griega, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Estas guerras cósmicas llevaron a que los líderes de los Oriones fueran derrotados y fueran deportados y exiliados a la Tierra. Entonces, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron y actualmente están como espectros en nuestro planeta. O sea, murieron y fueron deportados al Tártaro, al inframundo, al Xibalba, o sea, al mundo intraterreno, y ahí murieron. Entonces, los seres ya no están físicamente, pero están atrapados en nuestro planeta psíquicamente. Entonces, ellos ejercen control político y mundial a través de gente débil de carácter, débil de voluntad, gente que no tiene ningún reparo en vender el alma ya con tal de recibir prebendas y llevar al mundo hacia la autodestrucción. ¿Cómo nos explica, por ejemplo, de que en el año 2006 el líder norcoreano, pues Kim Jong-il, se le ocurrió de pronto lanzar 2 bombas nucleares, una contra Japón y otra contra Estados Unidos? Y a riesgo de que la nube radiactiva también pueda llegar, te da la vuelta y vuelve al sitio donde salió. Claro. ¿Ya? Pero no, ya se le ocurrió tirar las bombas nucleares. ¿Ya? Entonces, muchos de los líderes que hoy día nosotros estamos viendo en el mundo están poseídos demoníacamente por entidades, ¿no? Ahorita vemos la situación realmente de Israel y de Palestina, o sea, es terrible, pero el pueblo de Israel no tiene la culpa, ni el pueblo palestino tiene la culpa de lo que está pasando. Tanto los líderes de Israel como los líderes de Palestina están poseídos demoníacamente. Porque, ¿para qué atacar a Israel sabiendo de que ellos te van a aplastar? O sea, exponer a tu pueblo por gusto. O sea, no tenía sentido alguno, ¿no? Y el Mossad es la central de inteligencia más eficiente del mundo. No sabían que los iban a atacar a una fiesta juvenil de más de 300 jóvenes judíos que venían de todas partes del mundo, permitir que se haga la fiesta a pocos kilómetros de la frontera, que es sospechoso, ¿no? Claro. Por eso piensa mal y aciertas. O sea, aquí verdaderamente hay tráfico de armas y detrás de todo eso hay grandes intereses oscuros, pero que están más allá de la parte del dinero y del control del poder. O sea, hay fuerzas muy tenebrosas y son, sí, de origen extraterrestre, lamentablemente. Entonces, estos seres están atrapados en nuestro mundo y ejercen control y dominio sobre parte de la humanidad, pero no un control total que no tengamos esperanza. ¿Y por qué de alguna manera los extraterrestres bien intencionados permiten que esto pase? Porque como a toda fuerza se le opone otra contraria, igual intensidad, y somos un experimento de ellos, quieren ver hasta dónde somos capaces nosotros de llegar y de contrarrestar y neutralizar realmente esa fuerza oscura y tenebrosa. Por eso, si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos cambiar el futuro del planeta. El 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial para contrarrestar todo lo que se había anunciado, profetizado, se había dicho que podía ocurrir. Habían malinterpretado las profecías de los mayas, diciendo que para el 2012, para el 21 de diciembre de 2012, se venía el fin del mundo. Hasta la NASA contribuyó a meterle miedo a la gente, diciendo que para el 2012 venía la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas y iba a freír al planeta. Hubo mucho ¿Ya? caos. Y entonces el 11 del 11 del 2011, y en la numerología el número 11 es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza, no forzar las cosas. Entonces el 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial y nos juntamos millones de personas a nivel mundial orando, meditando, cada uno a su estilo, a su forma, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que pudiera realmente cambiar el futuro del planeta. Y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico, tener un montón de doctorados para llegar a la conclusión de que tuvimos buena suerte. Que no existe la buena suerte.
Y el 21 de diciembre de 2012 no se produjo ningún fin del mundo ni nada por el estilo. Además, los mayas nunca hablaron del fin del mundo. Ellos hablaban del final del arroyo de los Bactunes, un ciclo de 25.625 años, que terminaba para empezar otro, nada más. Pero Claro. a la gente se le hace más daño por el miedo, ¿no? Todas las redes sociales estaban de que se viene el fin del mundo, que los 3 días de oscuridad. Todo eso no es cierto. El mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar. De hecho, ya se está transformando. Y nosotros tenemos el poder para orientar los acontecimientos a todo nivel. Y ese es el gran mensaje. O sea que ya no hay posibilidad de que nos reseten. O sea, de que de alguna manera que cancelen el proyecto. ¿Por qué? Porque ya perdieron el control sobre nosotros, porque ya la humanidad superó realmente la expectativa. Y el 21 de diciembre de 2012, que llegó otro pulso de luz violeta con mayor intensidad que nunca, el estado mental colectivo positivo consiguió que la Tierra pasara a la 4ª dimensión. Así que hemos salido, o sea, si antes había un tiempo alternativo que se iba trenzando con el tiempo real y supuestamente eran irreconciliables, han terminado juntándose en un solo tiempo, el 21 de diciembre de 2012. Y ahora hay un tercer tiempo, una nueva realidad. Para nosotros no han cambiado mucho las cosas. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres. Les hemos cambiado su historia. Y estos que nos siguen haciendo la vida imposible, saben que están condenados al fracaso, pero están atrapados en la inercia de que es lo que siempre han hecho y van a seguir haciendo. Quién sabe hasta que no les quede más remedio que tener que aceptar de que la humanidad logró pasar la crisis de crecimiento. Entonces, ahorita, por ejemplo, todas las redes sociales están siendo saturadas con imágenes de odio racial, para tratar de crear tensión. O sea, como ya lo de la guerra de Ucrania y de Rusia va perdiendo fuerza, como lo de Israel y Gaza también y todo, pues tienen que inventarse inmediatamente algo que haga que la gente se deprima, se angustie, se desaliente, ¿ya? Y pensaban que iban a angustiar más a la gente con una posible invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos. Y sin embargo, ya la gente lo tomó como una señal de esperanza de que iban a venir cambios totalmente positivos. Y por eso terminan de no actuar, porque lo que creyeron que iba a traer más tensión al planeta, pues se dan cuenta que más bien bajó la tensión mundial. Entonces no les salió como les convenía. Entonces, si tuviera que hacer un análisis, les diría que estamos condenados irremediablemente a ser felices y a que el mundo salga adelante. Y va a salir. Ellos creen en nosotros. Ahora lo que falta es que nosotros empecemos a creer también en nosotros mismos y nos demos una oportunidad. Qué importante. Sí. Bueno, Sixto, quizá aquí nos gustaría preguntarte más por alguna dimensión un poco más psicológica respecto a todo lo que nos has contado. ¿Cómo es que gestionas las diferencias entre lo que viviste y lo que los demás creen o dudan? Bueno, es un poco difícil porque nosotros también, o sea, yo en lo personal he tenido que ir rompiendo mucho de mis esquemas religiosos, de todos mis preconceptos, prejuicios, ideas. O sea, a pesar de que éramos muy nobles, muy jovencitos, cuando empezamos la experiencia del contacto, teníamos todo el bagaje cultural. Había estudiado 11 años con los hermanos maristas, ¿no? Y estudié 6 años en la Universidad Católica, o sea, toda mi formación era católica. Entonces, siempre de alguna manera, y era una persona que tenía realmente muy marcada la inclinación por la búsqueda espiritual y todo. Entonces, querámoslo o no, todo eso siempre influyó, ¿ya? Y yo creo que los extraterrestres han sido muy respetuosos y a la vez también han tenido mucha paciencia y nos han ido llevando poco a poco a rompernos los esquemas, a cuestionarnos muchas de las ideas y de las cosas que ya teníamos nosotros como prefijadas. Y ha sido realmente o sea, nos han cambiado totalmente el panorama, ¿no? Y en este recorrido, cuando viene gente y quizás por ahí te interpela y te dice como, no, Sixto, no te creemos nada, o estás loco, como... Mayormente... la política siempre mía y tanto del grupo del que yo formo parte, porque esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces, desde el inicio siempre ha sido ven y ve. O sea, ven, date una oportunidad, acompáñanos y verifícalo. Entonces, me tiene muy sin cuidado de que haya gente que diga, no te creo nada. ¿Por qué? Porque hemos podido demostrar que esto es verdad y que sigue siendo verdad después de tanto tiempo.
lo que te decía al principio, ¿no? O sea, ¿para qué invitar a la prensa tantas veces? Hubieras invitado una sola vez y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, ¿no? Y entonces, y aparte de las 11 veces que se ha invitado a la prensa, ya esas 8 veces más que nos han acompañado otros periodistas, también nos han acompañado un juez por lo civil, ya Joaquín Goyenechea, de España, de Barcelona, España, la doctora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami. En el año 2006, nosotros, tanto los grupos de Chile como nosotros, recibimos mensajes que después cruzamos, ya que decían que íbamos a tener una experiencia de contacto muy importante en Rapa Nui, en la isla de Pascua, en la quinta región de Chile, en la Polinesia chilena. A último minuto, el doctor Mario Duzuel, psiquiatra, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró y se comunicó conmigo y me dijo: don Sixto, me he enterado que ustedes van a tener una experiencia de contacto extraterrestre en la isla de Pascua. Habría la posibilidad de que yo los acompañara, pero en plan escéptico. Le dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. ¿Ya? Entonces él vino con nosotros. La única condición que le pusimos es que meditara con nosotros. Dijo: no, yo sí le entro a la meditación. Así que se puso a meditar. Y entonces, como el segundo o tercer día, delante de él recibí el mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. En ese momento él debe haber pensado: están peor de lo que yo imaginaba. El día anterior al contacto nos reunimos junto con el doctor Mario Duzuel y con los radaristas, con el personal civil y militar de la torre de control del aeropuerto Mataveri. Y les contamos de la experiencia que vamos a tener. Y ellos dijeron: bueno, don Sixto, como usted lo vemos tanto en la televisión, pues ya por curiosidad vamos a estar pendientes, ¿no? ¿Ok? Entonces fuimos al lugar, o sea, al pie del volcán Poike, al lado de la Jutongarique, que es una de las 250 plataformas ceremoniales ya, o ajus que hay en la isla. Y total, aparecieron 2 objetos haciendo evoluciones. Éramos 25 personas, incluyendo al psiquiatra. Y el psiquiatra quedó fuertemente impactado. Entonces después nos regresamos al aeropuerto, salieron los radaristas, el personal civil y militar de la torre de control, y me felicitaron delante del psiquiatra. Me dijeron: don Sixto, fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar. Fueron 2 objetos haciendo evoluciones sobre el Poike. Entonces el doctor Mario Duzuel dijo: bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. ¿Ya? Y bueno, al poco tiempo dejó el CEFA y ya se dedicó a la meditación y al trabajo también interior y todo. O sea, pudo comprobar por sí mismo la realidad del contacto. Entonces, cuando hay alguien que te dice: yo no te creo, dije: no tienes que creer, esto no es cuestión de fe. La fe es materia de las religiones. La fe es la seguridad de lo que no se ve. O sea, cuando algo es real, pues date la oportunidad de verificarlo. O sea, el método científico es la verificación, la corroboración. Y cuando un mismo fenómeno se puede reproducir más de una vez, se hace científico. Perfecto. Bueno, además nos contabas fuera de cámara que tu esposa era psicóloga. ¿Cómo era ese cruce con su disciplina y la tuya? Bueno, mi esposa estudió psicología en la Universidad Garcilaso de la Vega, aquí en Lima, y yo creo que yo era un interesante espécimen para ella. ¿Ya? Entonces, pero siempre, o sea, ella siempre fue bastante crítica y sin embargo ella era la primera que estaba en las salidas al desierto, en los contactos. Ella recibió también mensajes, ya como el que me invitaban por primera vez a subir al interior de una nave el 18 de abril del año 86. Ella fue el que recibió el mensaje. O sea, y no creo que lo haya recibido porque quisiera deshacerse de mí, que me lleven y lejos, no. La relación siempre fue muy buena. Mira. Bueno, ¿y qué aprendizajes humanos y espirituales a nivel personal rescatas de este recorrido de más de 5 décadas? Pues, primeramente de que todos los grandes problemas del ser humano son problemas de falta de comunicación. Queremos tener comunicación con seres de otros mundos y sin embargo entre nosotros falla mucho la comunicación. No hay comunicación de uno consigo mismo, no hay comunicación con la pareja, con los padres, con los hijos. Dejamos demasiadas cosas sobreentendidas. Entonces, hasta que desarrollemos la telepatía, tenemos que desarrollar la empatía, la simpatía, todas las tías posibles. ¿Ya? O sea, exageremos el diálogo y la comunicación. Y eso va a hacer desaparecer todos los grandes problemas del ser humano. Perfecto.
Bueno, y para ir cerrando, quisiéramos hacerte algunas preguntas que repetimos en tu entrevista. La primera es que si pudieras hablarle a tu niño de 18 años, ¿qué le dirías? Que el mensaje es positivo, que vale la pena, que no dejes de hacerlo. O sea, sigue adelante. ¿Ya? Valió la pena 52 años después. Sí. ¿Qué libro, película o experiencia quizás recomendarías a quienes quieren acercarse un poco más a este tema? Pues realmente, si les interesa realmente crecer espiritualmente, el libro de Robert Way, El Jardín del Amado, o Juan Salvador Gaviota, ¿no? O les recomendaría, por ejemplo, libros como Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken, o Tierra sin Tiempo, ya de Peter Colosimo, ya que fueron libros que me inspiraron también muchísimo en la búsqueda de la inquietud, ya por descubrir realmente la presencia extraterrestre a lo largo de su historia y saber de que ellos, los extraterrestres, son nuestro pasado y nosotros somos su futuro. En el sentido de que ellos tienen grandes expectativas por todo lo que están aprendiendo y pueden seguir aprendiendo de nosotros. Otra pregunta que hacemos mucho es que si has ido o vas a terapia. Pues el haber vivido al lado de una psicóloga, o sea, de la Marinita, ya ha sido la mejor terapia. ¿Ya? Y por mucho tiempo. Toda una vida, o sea, 53 años juntos. Aparte de eso, Marinita ha sido el mejor amigo que yo he tenido. Y con un amigo como ese verdaderamente ha sido fácil vivir la vida. Y después de 2 años que ya ha fallecido, la extraño mucho. Pero también me enseñó a aceptar el hecho de la muerte no como el fin de todo, sino como la oportunidad de seguir conectados, pero en otros planos y en otras dimensiones. Y seguimos en eso, o sea, la conexión se mantiene. Y por último, ¿qué te gustaría que quede resonando en quienes escuchan este episodio de Escucho Voces? Que no crean en nada de lo que les he dicho, que investiguen, que busquen, porque el que busca encuentra. Y aquí al final, más allá de las anécdotas de que si subiste una nave, que si viste un extraterrestre y todo, lo importante es saber de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado. Y que si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y como les decía, ellos creen en nosotros. El problema es que nosotros todavía no creemos en nosotros mismos. Y ellos reconocen de que han cometido muchas arbitrariedades, muchos errores, muchos desaciertos en relación con nosotros. Pero se están tratando de corregir sobre la marcha. Hay otros que no quieren enmendar, y ni cambiar, ni corregir cosas. Pero la única ventaja que tienen esas fuerzas de la oscuridad frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Por eso el Maestro Jesús decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Bueno, Sixto, la verdad es que para nosotros ha sido un real privilegio escucharte, estar contigo, estar en tu casa y sobre todo recorrer esta historia de vida tan singular que mezcla lo desconocido, experiencia humana y preguntas que todavía nos acompañan, ¿no? Gracias por compartir tu tiempo y tu voz con nosotros en este episodio. Gracias a ustedes por el esfuerzo de haber recorrido tantos kilómetros para estar aquí conmigo. Realmente el honor me lo han hecho ustedes a mí. No, por favor. Muchas gracias.